yo me hacía una pregunta. ¿Qué necesita un país para alcanzar la bendición de Dios? ¿Qué necesita una familia para encontrar la bendición de Dios? ¿Qué necesita la iglesia para disfrutar de la plenitud de Dios? Quizás a tu mente vengan muchas respuestas y creo que ninguna sería incorrecta, pero hoy te quiero hablar acerca de lo que yo veo que es el principio de la bendición de Dios para una persona, para una familia, para un país. Y es tener un corazón verdaderamente arrepentido. Hoy he titulado el mensaje Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es una experiencia que una persona debe tener el día que tiene un encuentro con Cristo, y es verdad, ahí comienza todo. Sin embargo, el arrepentimiento debe ser una actitud permanente en el corazón de un creyente. Hoy por eso, para considerar este tema, he escogido un pasaje aquí en el libro de Jonás, el capítulo 3. Y vamos a leer este pasaje de la palabra. Y vamos a leer todo el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué precioso es descubrir el corazón de Dios. Un corazón compasivo, un corazón misericordioso, que no quiere la muerte del impío, sino su arrepentimiento. Y realmente, hermanos, lejos de Dios, todos hemos sido rebeldes, desobedientes y pecadores. Sin embargo, hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí en la casa de Dios, cantando y alabando a Dios. ¿Qué cambió nuestra vida? Fue el Señor Jesucristo. Fue el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y esto en la persona de Cristo. Muchos quieren una vida cambiada, una vida transformada, una vida bendecida, pero no quieren arrepentirse. No quieren abandonar sus pecados, no quieren abandonar la vida corrupta, no quieren abandonar el resentimiento, el odio, la codicia o la maldad. Sin embargo, se quiere ser feliz. ¿Cómo ser feliz si no se tiene un corazón arrepentido? De esto quiero compartirte en esta noche. Y lo primero que quiero decir es que el arrepentimiento es el llamado de Dios. Y aunque Dios usa hombres, es Dios quien llama al hombre al arrepentimiento.
Cuando miramos esta historia, esta es la historia de Jonás, un profeta que también va a necesitar arrepentimiento. Un cambio de actitud, porque cuando Dios le pide que vaya a Nínive a predicar a los ninivitas, ¿verdad?, para que se arrepientan, él no quiso ir. Sabemos la historia. Se va a Tarsis, rebelándose contra el llamado de Dios. Qué importante es prestar atención a los llamados de Dios. Dios siempre está llamando. Llama a los que no le conocen para que le conozcan. Llama al perdido para que encuentre el camino. Cristo es el camino. Llama a su pueblo a la obediencia. Porque aún como pueblo de Dios, podemos ser muy desobedientes al llamado de Dios. Cada mensaje, cada palabra, cada devocional, es un llamado de Dios a tu corazón, a tu vida. No es simplemente cumplir con un requisito de cristiano. Oh, voy a hacer mi devocional porque tú sabes, hay que hacer el devocional. No, hermano, cada vez que te acerques a la palabra, dile, así como, ¿verdad, Samuel? Habla, que tu siervo oye. ¿Cuántos quieren oír hoy la palabra de Dios? Porque Dios tiene un llamado también para ti esta noche y para todos nosotros. Porque la iglesia tiene enormes responsabilidades. Hoy día hemos comenzado teniendo un tiempo de oración. El pastor Samuel nos hizo recordar la carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, el llamado de la iglesia a orar, a interceder, a clamar por nuestras autoridades. La pregunta es, durante el año, ¿lo estamos haciendo? Sin embargo, queremos buenos gobernantes. Por eso la iglesia también necesita arrepentimiento. El llamado de Dios para una nación que está viviendo lejos de su voluntad siempre será, en primer lugar, un llamado al arrepentimiento. Hoy el Perú se vive un momento clave. Todos lo están diciendo. Pero ¿sabes qué es lo que realmente va a traer verdadero bienestar a nuestro país? Es si como nación somos capaces de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones contra Dios y volvernos al Señor. Qué precioso sería que nuestras autoridades pudieran reconocer su necesidad de arrepentimiento. Qué precioso sería ver a alguno de estos dos candidatos reconocer sus errores del pasado, sus pecados, pedir perdón con un corazón arrepentido. Quizás habría esperanza. Pero qué orgullosos somos, ¿verdad?, para reconocer que hemos fallado a Dios y a los hombres también. Jesús inició su ministerio con un llamado al arrepentimiento y fue precedido por un mensajero que llamó a su pueblo al arrepentimiento. Su nombre es Juan el Bautista. Cuando Cristo comienza su ministerio, ahí en Marcos capítulo 1, verso 14, mira lo que dice la palabra. Después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y por qué Juan el Bautista está encarcelado? Porque se atrevió a señalar a la autoridad política, a Herodes, su pecado. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eres un adúltero. Eres un hombre corrupto, es lo que le está diciendo. Arrepiéntete. Y Herodes, lejos de arrepentirse, mandó cortar su cabeza. Y Juan el Bautista muere porque tuvo un mensaje de arrepentimiento, no solo a Herodes, a toda la nación. Oh, hermanos, si la iglesia se levantara con un mensaje profético, yo en esta noche quiero levantarme con un mensaje profético. El Perú necesita arrepentimiento para que vengan tiempos mejores, tiempos de refrigerio, tiempos de paz y de prosperidad. Verso 15. Diciendo, Jesucristo decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Este fue el primer mensaje de Cristo.
Porque Jesús vino predicando el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. La sola fe, que como buenos reformados decimos, no, la sola fe, sin arrepentimiento, pregunto, ¿producirá vida? Mi respuesta es no. Porque la fe es la semilla de vida que solo germina y da fruto en un corazón genuinamente arrepentido. Por esa razón, el Evangelio primero confronta nuestros corazones. Oh, hermanos, debemos orar para que este mensaje del Evangelio llegue a nuestros políticos, porque un día estarán de pie delante de Dios para dar cuenta. ¿Cuántos de ellos han jurado por Dios y por la plata? Algunos, ¿no? Porque en su corazón no está la patria, sino la plata, la codicia. ¿Y cuántos entran, verdad, para enriquecerse? Mientras el pueblo aún gime por cosas básicas como salud, educación, alimentación, oportunidades. En Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se dice de Juan el Bautista que vino a preparar el camino del Señor. Vino a preparar el corazón de Israel para recibir esta gran salvación. ¿Y cómo lo preparó Juan el Bautista? Diciéndole al pueblo de Israel, arrepentíos. ¿Y qué es arrepentimiento? Volver el corazón a Dios. Abandonar el mal camino. Y el mensaje del arrepentimiento, cuando no es escuchado, cuando es dejado de lado, tiene consecuencias. Mira, en el verso 10, Juan el Bautista termina diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿será qué? Cortado y echado en el fuego. ¡Wow! Solemne advertencia. Ojalá nuestros políticos, el país entero, pudiera escuchar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que si desechamos el llamado del Señor, juicio de Dios viene sobre cada persona y aún sobre las naciones. Nosotros anhelamos un buen presidente. Solo Dios conoce el corazón. Oh, pastor, ¿y por qué Dios permite que tengamos tan pésimos presidentes? Algunos de ellos en la cárcel, por no decir casi todos. Qué vergüenza internacional, ¿no? Qué medallas de condecoración tenemos. Creo que somos el país que más presidentes tiene en la cárcel. Por eso, hermano, nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Te dije que solo Dios conoce el corazón. Mañana vamos a tener que tomar una decisión. Sin embargo, creo que nuestra oración esta noche tiene que ser, oh Dios, concede a nuestro próximo gobernante tener un corazón arrepentido. Corazón que ha reconocido sus errores, sus pecados, sus rebeliones, pero sobre todo su soberbia. Oh, hermanos, la soberbia. Sobre todo cuando se llega a la cima del poder. No critiquemos mucho. Quisiera verte a ti cómo sería si llegas a la cima del poder. Oh, hermano, es cosa seria. Porque la riqueza, el poder, la fama, no es que cambie a la gente, solo manifiesta cómo es la gente en el corazón. Dios no desea castigar a nadie. Es por eso que sigue llamando al arrepentimiento, porque Él desea la salvación del hombre y no su destrucción. Cuando vemos aquí en Jonás, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad que dice, grande
en extremo, parecía Lima, creo, con más de 10 millones de habitantes, no sé. Y dice, de 3 días de camino, 3 días para recorrer la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, ¿qué dice? Nínive será destruida. El mensaje era directo. Mira que no está la palabra arrepiéntanse, sino Dios había decretado ¿qué cosa? Juicio. Ya no era ni siquiera un llamado, mira, arrepiéntanse, sino vendrá el juicio de Dios. No, él va a decirle, Dios ha decretado juicio para Nínive. Qué terrible cuando Dios decreta juicio sobre una nación. Hoy vemos naciones que han experimentado el juicio de Dios y se sufre. Nosotros también hemos experimentado allá en los 80 el azote de Dios, del terrorismo. Otras naciones lo han experimentado de otras maneras. Sin embargo, nuestro Dios sigue siendo un Dios de misericordia, de justicia, pero también Dios de juicio. Y la única manera de escapar de los juicios de Dios es a través del arrepentimiento. Por esta razón, Dios no desea castigar a nadie. Es por eso que sigue llamando al arrepentimiento. Y cuando Jonás anuncia el juicio de Dios, es para quebrantar el corazón de los ninivitas. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacer con este mensaje? Porque a veces, hermanos, viene un mensaje de advertencia o incluso una situación donde tú puedes ver el juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Cuántos de nosotros interpretamos los juicios de Dios como un llamado al arrepentimiento? Cuando estés pasando por un tiempo de mucha dificultad, lo primero que tienes que preguntarte es esto: Señor, ¿me estás llamando al arrepentimiento? Cuando todo se desmorona en tu vida, cuando la economía se va al piso, la familia está en caos, cuando parece que todo va mal, yo creo, hermanos, sinceramente, que necesitamos arrepentirnos. Pero alguno dirá, pero pastor, ¿y de qué me voy a arrepentir? Esa pregunta solo revelaría nuestra propia ceguera espiritual, nuestra poca sensibilidad espiritual. Porque estaríamos pensando que no hay nada malo en nosotros, que todo lo hemos hecho de manera perfecta. Sin embargo, creo que cuando pasamos por tiempos de prueba, lo primero que hay que considerar es, ¿estaré bajo la disciplina de Dios? ¿Será que Dios me está exhortando? ¿Será que Dios me está llamando al arrepentimiento? 2, el arrepentimiento es un llamado a la humillación. Qué difícil es para nosotros humillarnos. A nadie le gusta humillarse. A todos nos gusta estar, ¿verdad?, muy erguidos. No nos gusta reconocer nuestros errores. Preferimos acusar a otro, justificarnos, buscar culpables en alguien más, menos en mí. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos va a enseñar a humillarnos. Y cuando no nos humillamos voluntariamente, nos corremos el riesgo de ser humillados por Dios. Por lo tanto, el hombre debe responder al llamado de Dios, ¿cómo? Reconociendo sus pecados y humillando su corazón delante del Señor. En Jonás capítulo 3, verso 5, miramos esta historia. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios. ¿Qué creyeron? La palabra que Dios había enviado a través del profeta Jonás. ¿Cuál era la palabra? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ellos tenían 2 opciones. La primera era creer y la segunda, simplemente, este hombre está loco. ¿Quién será este extranjero que ha venido aquí? Se ve que le falta un tornillo. Pero hermano, ¿sabes qué? El arrepentimiento es una gracia de Dios.
Dios da siempre una oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cómo? Enviando su palabra. Hoy el Señor está enviando su palabra, quizás porque más de uno aquí necesita arrepentirse. Pero para arrepentirse hay que creer la palabra de Dios. No hay que tenerla en poca. Hermano, no tenga en poca esta palabra. No escuche pesadamente este mensaje. Más bien dile en tu corazón, Señor, habla mi corazón. Líbrame de los pecados que me son ocultos, decía el rey David. Porque a veces el pecado nos es oculto a nuestros ojos. Y yo me puedo sentir que estoy bien. Oh, hermano, qué terrible pensar que uno está bien estando mal. Cuando Dios envía ahí en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios reconoce su trabajo. He aquí yo conozco tus obras. Sé que eres muy esforzado y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No te has cansado. No soportas a los malos ni a los hipócritas. Los has desenmascarado. Muy bien. Pero tengo contra ti algo. ¿Qué podrás hacer si soy un hombre esforzado y valiente? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira, dice, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿A quién se lo dice? A la iglesia del Señor. Porque aún la iglesia del Señor también necesita humillarse delante de Dios. Dice que estos hombres creyeron y como creyeron se arrepintieron. Hermano, realmente el arrepentimiento es algo que Dios concede. ¿Cómo lo concede? Cuando tú recibes la palabra. Cuando tú la recibes en tu corazón, Dios te concede la gracia. Nos concede a todos la gracia de arrepentirnos. Porque si Él no nos concede esa gracia, hermano, ninguno de nosotros podría arrepentirse. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Vale decir que los primeros que reaccionan al mensaje, ¿quiénes son? Si no es el rey, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? El pueblo. El pueblo. A veces pensamos que los grandes cambios tienen que comenzar en los gobernantes, ¿verdad? Pero aquí no comenzó en los gobernantes. ¿Dónde comenzó? En el pueblo. En la gente sencilla. Porque, hermano, la gente sencilla tiene un lugar especial en el corazón de Dios. La gente sencilla muestra sencillez cuando responde con humildad al llamado de Dios. Mira lo que dice la palabra. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y el rey qué hizo? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey ahora también, ¿qué está haciendo? Se está humillando delante de Dios. Se ha quitado sus ropas reales, ¿verdad? Se ha cubierto de cilicio, se ha sentado sobre ceniza, se ha levantado de su trono. Oh, hermano, a veces nosotros andamos sentados en un trono y no somos reyes. Cada uno tiene su propio trono, ¿no? Y de ahí queremos reinar. Pero hermano, todos estamos llamados a vivir humillados delante de Dios. Porque el único rey de reyes es el Señor. Él es el único que debe estar sentado en el trono, pero sobre todo en el trono de tu corazón. La humillación del corazón atrae la misericordia de Dios y le concede la oportunidad al hombre de escapar de su juicio. Cuando un hombre se humilla de corazón, como el rey Ezequías, ¿te acuerdas? Cuando viene el profeta Isaías le dice, mira, ordena tu casa porque de acá a unos días tú vas a morir. Y el profeta vino y le trajo ese lindo mensaje y se va. Hay mensajes, hermano, que tú vas a escuchar en este púlpito que no suenan bonitos a tus ojos, pero necesitas escucharlo. Y el rey Ezequías ahora, cuando vio al profeta, quizás dijo, me traerá una bendición, una palabra profética de prosperidad, no sé qué palabra es, te vas a morir. ¡Ah!
Y el profeta no dio explicaciones, hermano. Dio media vuelta porque, hermano, un mensajero solo tiene una responsabilidad: llevar el mensaje de Dios. Yo he venido aquí a darte, ¿qué? El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y el rey Ezequías, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló delante de Dios y lloró y clamó a Dios. Dice que volvió su rostro contra el muro, contra la pared, y le clamó a Dios. Dejó su trono y se humilló. Mira qué rápido Dios reacciona a un verdadero arrepentimiento. Porque no acababa, ¿verdad?, el profeta de salir del palacio y vino la palabra de Jehová y que le dijo: vuelve, porque he visto cómo se ha humillado el rey Ezequías. Ve y dile que le añado 15 años más de vida a ese hombre. ¿Por qué? Porque se ha humillado delante de mi presencia. ¿Cuántos quieren humillarse en la presencia de Dios? Esta semana nos hemos humillado ante la presencia de Dios. Hermano, como iglesia, hoy hemos tenido un tiempo de oración. Y vamos a cerrar esta noche con otro tiempo de oración, pero será diferente al primer tiempo. La humillación del corazón no solo es para los que viven de espaldas a Dios, sino también para su pueblo, ya que para Dios no hay acepción de persona. A veces, como te dije al comienzo, pensamos que el tema del arrepentimiento, de la humillación, eso está bien, ¿verdad?, para los inconversos. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. Dios permanentemente llama a su pueblo al arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuánto quiere que Dios sane el Perú? Y esto depende ya no del pueblo en general. Ahora Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Porque dentro de cada pueblo Dios tiene su pueblo. Y esta es la iglesia del Señor. Y el llamado es el mismo. Ayer, hoy y siempre será el mismo. Humíllense. Humíllense. Número 3. El arrepentimiento es un llamado al cambio. Todos digan cambio. La palabra arrepentimiento significa fundamentalmente cambio. Un cambio de mentalidad. Un cambio de actitud. Escucha, no hay arrepentimiento sin un cambio de corazón, de pensamiento, de actitud y de manera de vivir. No hay arrepentimiento sin un cambio de corazón, de pensamiento, de actitud y de manera de vivir. ¿Cómo sabes que te has arrepentido? Se ha cambiado tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿A dónde se inclina tu corazón? Si se inclina ante Dios y su palabra, estás bien. Si tu mente persevera en las cosas de Dios, vas por buen camino. Pero si tu pensamiento, tu actitud, tu corazón está cerrado ante las cosas de Dios, está cerrado a tu prójimo, está cerrado a tu familia, está cerrado a la iglesia, tú necesitas arrepentimiento. Incluso a veces algunos vienen aquí a la casa del Señor, no con una buena actitud. Viene con una actitud cerrada, ¿no? Pareciera que tú le preguntas, y yo a veces hago esta pregunta, ¿no? ¿De qué prediqué el domingo? Ay, ya me olvidé, pastor. Pero cuando tú realmente tienes un corazón receptivo, humillado ante la palabra, esa palabra va a estar guardada ¿dónde? En tu corazón. Hermano, todos necesitamos cambiar. Muchos cuando vienen a la entrevista de bautizo, como candidatos al bautismo, ¿qué cosas nosotros buscamos como pastores? Si han experimentado un cambio. Un cambio de actitud hacia Dios. Y cuando yo veo a alguien que ahora
De que antes, ¿verdad?, era indiferente a las cosas de Dios y ahora está buscando las cosas de Dios. De verdad está enamorado de Dios. Ha abandonado la vida del pecado. Hay un cambio que comienza en lo profundo de tu corazón. Porque cuando tú te arrepientes, se cumple la promesa del Señor. El Señor dijo, quitaré de vosotros ese corazón de piedra. Pondré en vosotros un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que anden en mis caminos. Eso se llama cambio, un verdadero cambio, conversión. Sí, porque lo que Dios quiere es que experimentemos una profunda conversión. En Jonás capítulo 3, mira lo que va a ocurrir, versos 7 al 9. Dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios como fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértase cada uno de su mal camino. Oh, hermano, esta debe ser la oración. Por nosotros mismos, por nuestras autoridades. Que se conviertan de su mal camino. Estamos cansados, hermanos, de ver la misma corrupción todos los años. Cambian de presidente, la misma corrupción. Cambian los políticos, pero la misma corrupción. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el corazón. ¿Y qué de nosotros? Nosotros, hermanos, también tenemos que examinar nuestros caminos. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Cómo está tu corazón? Examínate. Y pide a Dios, así como el rey David decía, examíname, oh Dios, examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Él no asumía que estaba bien. Decía, Señor, examíname. Y hoy la palabra de Dios está examinando nuestros corazones. Porque la palabra de Dios viene para examinarnos, para ver cómo estamos, para corregir nuestros caminos. Por eso el llamado, mira el rey de pronto ahora está experimentando arrepentimiento, porque está exhortando a todo el pueblo. Qué precioso, ¿verdad? Cuando una autoridad se convierte, cuando una autoridad teme a Dios, marca una diferencia. Hoy todos hablan, ¿verdad?, en Latinoamérica de Nayib Bukele, ¿no? Pero realmente vemos en ese hombre que es un hombre arrepentido, un hombre que realmente teme a Dios. No es un hombre perfecto, seguro que cometerá muchos errores como muchos de nosotros, pero lo importante es que en el corazón haya el temor de Dios. Hermano, oremos para que nuestras autoridades teman a Dios, se conviertan de sus malos caminos. Solo así habrá esperanza para el Perú. Si no, será un gobernante más. O quizás será peor que el anterior. Solo Dios lo sabe. Pero que hay un pueblo que está orando al Señor. Y sabemos que Dios oye la oración. Amén, hermanos. Dios oye la oración. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos, y no pereceremos. Mira, había ya sentencia de muerte sobre Nínive. Sin embargo, ahora aquí hay hombres y mujeres que están diciendo, Dios puede cambiarlo todo, Dios puede detener el juicio. Hermano amado, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque si como iglesia realmente no oramos, no nos humillamos, el futuro del Perú es incierto. Y a veces pareciera que no nos preocupa mucho. Y no debe ser así. Quizás tenemos que tener un cambio de actitud y empezar a orar con seriedad por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los que vienen después.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En el Salmo 51, verso 16, escucha lo que dice la palabra, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos humillar nuestro corazón en la oración. Necesitamos dejar esas oraciones frías, intelectuales, muy bien construidas doctrinalmente, pero sin pasión, sin quebrantamiento, sin corazón. ¿De qué sirve? Hermanos, necesitamos realmente orar con todo nuestro corazón, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo escucha, lo atiende, tiene misericordia. Dios escucha la oración. En el Salmo 90 decía Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y hermano, yo te digo, han pasado muchos gobiernos. La gran mayoría malos, algunos regulares, pero el refugio de la iglesia siempre será el Señor. Porque nuestra confianza no está en los gobiernos. ¿Tenemos una responsabilidad como iglesia? Sí. Pero hermano, escúchame, nuestra esperanza siempre tiene que estar en el Señor. Porque sí o no que a pesar de los malos gobiernos, aquí estamos nosotros adorando al Señor. Dios ha sido fiel o no ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros. Aún en medio del terrorismo, salimos adelante y aquí estamos. En medio de la crisis económica, de la hiperinflación, salimos adelante y aquí estamos. Vino una pandemia y por la gracia de Dios, aquí estamos. Y venga lo que venga, hermano, lo que pase, escúchame, el Perú sigue en las manos del Señor. Y mientras haya una iglesia que ore a Dios, que clame a Dios, sigamos creyendo que Dios va a tener misericordia del Perú, de nuestras familias, de nosotros. Sin embargo, Moisés en este Salmo 90 va a decir en el verso 3, mira lo que hace Dios. Vuelves al hombre hasta ser ¿qué? Quebrantado. ¿Y qué le dice? Y Dios envía un mensaje. Cada vez que alguien es quebrantado, cada vez que una nación es quebrantada, ¿cuál es el mensaje? Convertíos, hijos de los hombres. Hoy estamos en el flagelo de la inseguridad ciudadana, del sicariato, de la extorsión, de la violencia. Y Dios sigue diciendo lo mismo, convertidos, hijos de los hombres. ¿Y dónde comienza esta conversión? En la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Comienza por nosotros. Oh, si se humillare mi pueblo, Dios sigue diciendo. Oh, si se humillare mi pueblo. Verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos ¿qué? Turbados. Oh, hermano, a veces necesitamos ser turbados, porque hasta que no somos turbados no oramos. A veces Dios por eso permite la enfermedad, la crisis, ahí nos asustamos, ahí reaccionamos, ahí nos humillamos, ahí buscamos a Dios. ¿Necesitamos todavía ser turbados? Pregunto. No, hermano, acerquémonos permanentemente al trono de su gracia, amén, para hallar el oportuno socorro. Y hoy por eso estamos orando y vamos a seguir haciéndolo para hallar el oportuno socorro de Dios. Verso 11 del Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Verso 15. Alégranos. Dice Moisés, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Años. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros
Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que pedir, hermano, que Dios prospere la obra de nuestras manos. Que Dios derrame misericordia y gracia y podamos ver en el futuro un país bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón. Pastor, tú dirás, ¿cómo lograr que todo el país se arrepienta? Como dije hace un momento, comienza en la iglesia. Cuando la iglesia empieza a cumplir su responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Nunca te olvides eso. ¿Qué es el evangelio? Un llamado al arrepentimiento y a la fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio. Y es por eso, hermano, que vamos a comenzar una serie acerca del poder del evangelio. Que va a durar unos 3-4 meses, donde vamos a realmente aprender en qué consistió realmente el mensaje de Jesucristo al mundo. Cómo vivir el evangelio. Como iglesia necesitamos vivir el evangelio en nuestra vida personal. Como iglesia y también como nación. 4. Y último, el arrepentimiento es un llamado para ser bendecidos por Dios. Cuando Dios, escúchame, el arrepentimiento es un llamado ¿para qué? Para ser. Cuando Dios llama al arrepentimiento, ¿por qué lo hace? Porque quiere bendecirnos. Él no quiere enviar juicio. Dios es bueno. Dice la Biblia, dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando Él llama al arrepentimiento es porque quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere que estés feliz, quiere que estés bien. Pero ese bien no va a llegar a tu vida ni a nuestro país si no nos arrepentimos. La pregunta que queda en el aire es, ¿y de qué tendremos que arrepentirnos? Piensa, hermano, ¿de qué tienes que arrepentirte tú? ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? ¿Qué reconoces que no está bien, pero estás tolerando en tu vida? Quizás la bendición que anhelas no llega, porque no quieres soltar eso. No quieres sacar eso de tu corazón. No te quieres convertir, volverte a Dios con todo tu corazón. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Nínive, un pueblo pagano, un pueblo que no era el pueblo de Israel. Dios le dio un corazón, le concedió un corazón arrepentido. Porque creyeron la palabra, recibieron la palabra y respondieron a la palabra. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron ¿de qué? De su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto de se arrepintió, por si acaso cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, básicamente significa Dios cambió de decisión. Decidió cambiar, revocar la primera decisión y la cambió. Porque te dije que el arrepentimiento es cambio. No en el sentido del hombre, no que tiene que lamentar sus pecados porque nuestro Dios es santo. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Ahora bien, el verdadero arrepentimiento nos concede ser perdonados y ser bendecidos por nuestro Dios de tal manera que el dolor se convierta en gozo de salvación. Y ahora aparece el gozo de la salvación. Hermano, este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que su pueblo se alegre, su pueblo esté bien. Sin embargo, había uno que no estaba contento. ¿Quién era? El profeta. El profeta estaba molesto. Jonás estaba enojado. ¿Cómo Dios va a perdonar a estos pecadores tan cochinos y horribles, corruptos? ¿Cómo te sientes tú cuando Dios bendice a alguien que tú consideras, ¿verdad?, una mala persona? Dios pone a prueba tu corazón. Hermano, finalmente todos estamos en las manos de Dios. Por esta razón, la bendición de Dios solamente llega, por fin, cuando nos arrepentimos. Y ahora Jonás se va a enojar. Tanto se va a enojar que quería morirse. Me muero de la cólera, decía, ¿no? Hermano, no se muera de la cólera. Así salga quien salga mañana, no se muera de la cólera, por favor. Porque nuestro Dios sigue en el trono. Amén. Él sigue en el trono. Y mientras Él esté en el trono, siempre habrá esperanza.
Además, el Señor viene pronto, hermano. Nos va a rescatar. Él viene por su pueblo, Él viene por cada uno de nosotros. Porque Él reina, nuestro Dios reina. Este verso 10 para mí es tan interesante, importante, porque dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Se puede poner de nuevo el verso 10? Dice, y vio Dios, ¿qué? Lo que hicieron. Hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer su iglesia? ¿Qué va a hacer su iglesia aquí en Gracia y Paz? Dios está esperando a ver qué vamos a hacer. Pero Dios ya nos ha mostrado lo que a Él le agrada. Dios a través del profeta Miqueas lo dijo. Dios te ha mostrado lo que a Él le agrada. Solamente hacer justicia. Amar misericordia. ¿Y qué más? Y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué quiere Dios? Solamente quiere eso. Y Él vio lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ellos se humillaron. Clamaron a Dios, creyeron que a pesar que había un decreto de muerte, Dios lo podía revocar. Hermano, en este instante hay una batalla en los cielos. La verdadera batalla no se va a dar en las ánforas, se va a dar en los aires, en los cielos. Ahí se determina al próximo gobernante del Perú. Dios lo va a decidir. Y Dios está esperando qué va a hacer su iglesia. Y aun si Dios hubiera decretado juicio para el Perú, lo puede revocar si su pueblo se humilla. Si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros pedimos perdón. Cuando pienso en esto, me acuerdo del gran profeta Daniel. Han pasado 70 años de castigo. 70 años de juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había vuelto idólatra. Amaba a los ídolos. Se había desviado. Mira que Dios envió un juicio terrible. Destruyó el país. Miles y miles murieron. La ciudad de Jerusalén quemada. Los muros derribados. El templo destruido. 70 años de cautiverio. Lo anunció a través del profeta Jeremías. Y entonces Daniel, cuando se cumplieron los 70 años, él siempre revisaba la profecía. Él está también cautivo en Babilonia. ¿Qué va a hacer? A veces pensamos, pero pastor, ¿qué podemos hacer? Si solo somos 500 personas, no somos muchos ante un país. Hermano, escúchame, Dios solo está buscando un hombre o una mujer. Uno. Y lo encontró en la persona de Daniel. Mira lo que dice Daniel capítulo 9. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años. Vamos a ver lo que hace un solo hombre. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y cenizo. Y oré a Dios mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Observa el verso 5. Estas palabras a mí me impactan. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuándo Daniel hizo esto? Nunca. Pero él ahora se identifica con su pueblo, con su nación. Asume la responsabilidad, se incluye porque él también es parte del pueblo de Israel. No dice ellos, dice nosotros, yo también, porque soy israelita.
Y si nadie quiere orar, pues Daniel dijo, pues yo voy a orar delante de ti. ¿Acá habrá alguno que quiera orar así como Daniel? Pregunto yo. ¿Acá habrá alguno que quiera orar a Dios realmente? Que cuando termine este culto vaya a su casa y pueda doblar la rodilla y decir, yo necesito orar para que Dios tenga misericordia y se acaben las desolaciones, las muertes, la extorsión, la inseguridad, la violencia, la corrupción de mi país. Yo pregunto, si un hombre pudo tocar el corazón de Dios, ¿cuánto más una congregación? ¿Cuánto más si toda la iglesia se levantara en oración? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y él dice, verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, lo de cerca y lo de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Qué preciosa, qué profunda oración, que sale de lo más profundo de un corazón que ama a su nación. Hermano, ¿amamos al Perú? Oremos. Pidamos perdón por los que han pecado, porque somos una sola nación. ¿Amén o no amén? Confiando en la misericordia de Dios. Porque en el verso 9 sigue diciendo, de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Arrepentimiento es volver no solo los ojos a Dios, es volver el alma, el corazón a Dios, es humillarnos, es convertirnos, es cambiar, porque solo así podremos experimentar la misericordia y la bendición del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cierra tus ojos, vamos a hablar. Y ahí en tu corazón, yo te hago una pregunta, y tú en lo personal, porque Dios es un Dios personal. Tú que me miras ahí por las redes, ¿de qué tienes que arrepentirte? ¿En qué tienes que volver tu corazón a Dios? Tú que estás aquí en este salón, en este auditorio, en la casa de Dios, ¿de qué te tienes que arrepentir? Dios sigue llamando, arrepentidos y convertidos, hijos de los hombres. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Y ahí en tu corazón dile, Señor, perdóname. Yo no sé de qué tienes que arrepentirte, pero si Dios te habló en esta noche, dile, Señor, perdóname. Quizás no pecados de acción, quizás tus pecados fueron de omisión. Y a veces los pecados de la iglesia son los pecados de omisión, las cosas que sabiendo hacer no hacemos. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que todos en esta hora, tú ahí en tu corazón, dile, Señor, perdóname, límpiame. Y si has pecado, has guardado en tu corazón malas cosas, si anhelas un cambio, dile, Señor, cámbiame. Él tiene el poder para darte a ti un nuevo corazón y su espíritu, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, y puedas alegrarte y regocijarte en la misericordia de tu Dios. Padre amado, gracias por esta noche. Gracias, Señor,
Oh Dios, renueva nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Oh, sigue derramando gracia. Un corazón arrepentido. Oh Dios, te pedimos que nos concedas el tener un corazón arrepentido. Vuélvenos a ti, oh Dios, vuélvenos y seremos vueltos. Solo tú tienes el poder, oh Dios, para romper la dureza del corazón, para quitar la frialdad de muerte que se filtra en el alma. Solo tú das vida a los muertos y esperanza a aquel que no la tiene, oh Dios de nuestra salvación. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque no hemos clamado, no nos hemos humillado, pero hoy tu palabra nos habla y nos llama a humillarnos delante de ti. Hoy reconocemos nuestros pecados, nuestras rebeliones, e invocamos el nombre de Jesucristo, aquel que estuvo dispuesto a morir y a sufrir en una cruz, a derramar su sangre por nosotros. Límpianos, oh Dios, y líbranos de grande rebelión. Guárdanos como iglesia para ti. Ayúdanos a cumplir el propósito que tenemos como iglesia de levantar un clamor por el mundo, por nuestro país. Oh Dios, escucha, oh Dios, y perdona, Señor, los pecados de nuestro país, de nuestros gobernantes. Todos hemos pecado, Señor, todos hemos fallado, pero tú eres Dios que perdona el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a tener tu corazón. Danos el corazón y la pasión que le diste a Daniel, que siendo aún un anciano, tenía la fuerza y la pasión para invocar tu nombre, para seguir peleando en el mundo espiritual, para seguir invocando tu nombre, Señor. Gracias por esta noche. Oh, límpianos, límpianos y seremos limpios. Lávanos, lávanos, Señor. Libértanos, rompe toda atadura, Señor, que nos aleja de esa íntima comunión contigo. Quita de nosotros, oh Dios, la desobediencia. Danos un corazón obediente, pero sobre todo, danos un corazón que te ame con todo el corazón. Aviva, oh Dios, nuestros corazones. Despiértanos, oh Dios, despiértanos. Y te alabaremos. Te invocaremos tu nombre y te serviremos con alegría de corazón. Gracias por esta noche. Gracias porque tú estás aquí. Oh Dios, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Jesús. Te lo rogamos, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.